Hola, Hola, ¿qué tal? ¿qué tal, guapa? Muy ¿Cómo bien. estás? Con nuevo look, ¿eh? Sí, hice un cambiazo. Justo acá tengo a mis amigos en el living y me lo criticaron porque les gustaba más el pelo largo, pero bueno, a mí me gusta así. Ah, bueno, vas entrando con todo el ánimo y la actitud. Te queda muy bien, a mí me gusta, ¿eh? Gracias. Bueno, nada, tenía muchísimas ganas de hablar contigo, la verdad que llevo tiempo ahí siguiéndote y te admiro un montón. Y acabas de sacar tu segundo libro, ¿no? Por ahí Sí, vi cositas. está justo ¿Lo acá. tienes por acá? Publicidad, momento publicitario. Eh, sí, justo, digamos, encima hicimos una tirada pequeña para Argentina. Fueron 500 libros y ya desapareció. Wow. Fue una experiencia nueva en comparación a la anterior, porque es de pronto, es decir, arrancamos y lanzamos conjuntamente en 3 países, que se imprimió el libro, que es algo nuevo con respecto al anterior, que le fue muy bien al anterior, pero e incluso se imprime ya en esos lugares, pero es como que de pronto decís, wow, subió de categoría. Yo lo sigo esperando en España, ¿eh? Es Ay, sí. increíble. Allá creo que había llevado, no sé, imagino que no le deben quedar, una librería, algunos, y ojalá, bueno, pronto vayan más, ¿no? Pero había una librería que los tiene, ahora no me acuerdo muy bien. En general siempre digamos, la información de dónde adquirir el libro para no sé, al que le interese, siempre está en BD Editorial, es de buena data editorial, o sea, B larga, que están, digamos, todos los puntos. Pues siempre hay alguna librería que tal vez se anima y lleva un par de ejemplares, y que qué sé yo, y los vende allá. Eh, Creo que en Perú también está más o menos en la misma situación y eso, Sí, así por que bueno. acá lo están diciendo. Sí, Bueno, pues si no, te paso mi dirección y ya tú también me puedes enviar por ahí algo. Oye, Lupe, pues yo te he seguido, llevo tiempo escuchándote, he visto tus debates, que me encanta, como dicen aquí, me encanta que eres súper cañera y súper contundente y bueno, además que tienes mucho conocimiento, has estado estudiando medicina, creo, pero yo quiero que tú nos cuentes porque sé que hay gente aquí que no te conoce y me interesa mucho que te conozcan. De ya digo que eres una crack, que por cierto yo he vivido en Argentina, pero bueno, yo ahora te cuento mi historia. Quiero que te conozcan quién es Lupe y por qué decide emprender este camino de muchísimos ataques y de muchísima, lo que pareciera que no es lo cool el día de hoy en esta sociedad de defender la vida y tal. Bueno, ¿quién es Lupe? Cuéntanos. bueno, tengo, vamos a arrancar creo que por lo mínimo, ¿no? Lo básico, tengo 23 años, efectivamente hice, desde que terminé el secundario, 3 años de la carrera de medicina, un año de digamos, una tecnicatura en periodismo, y ahora estoy en el segundo año de abogacía, es decir, pasé por todas partes, pero contrario al estereotipo de la persona que arranca un montón de carreras, yo creo que las mías me sirvieron un montón, estoy muy contenta, di todo en todas. Entonces, creo que sobre todo esa formación como de a poquitos me dio lo suficiente como para poder entender, digamos, las bases para entender el derecho cada vez que hablamos de aborto, pero entender las bases para entender, digamos, todo lo que es el campo biológico a la hora de hablar de aborto, pero digamos de vuelta bien, ¿no? Yo, no sé, estoy muy contenta con esa formación. Y me involucro en esto en el 2018, cuando sale el tema del Ujú. aborto en Argentina. Soy egresada del Colegio Nacional de Buenos Aires acá, que es el colegio más politizado y progresista de la Argentina, probablemente. Muchos, digamos, expresidentes, legisladores, jueces, digamos, personajes importantes de la Argentina salen de ese colegio que es bastante emblemático para nosotros. Ujú. Y claramente, digamos, yo siempre tuve mi postura en contra del aborto, y, digamos, en general no cambió mucho de la adolescencia esta parte, pero mi medio social era todo progre, era obviamente a favor del aborto, eran súper ateos Qué todos, raro. claro, digamos, o sea, nada que ver con lo que tal vez abunda en el medio pro vida, ¿no? A mí, yo no me involucraba mucho en las cuestiones políticas, eh, ahí me comentan mis amigos, mis perros están, que mi perra se está comiendo a mi pobre perrita. Qué feo.
Ah, casual, se están matando, casual. Sí, 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 sí. Unos vivos. Pero bueno, agarra y está diciendo, sí, yo nunca me había como involucrado en cuestiones políticas, me parecía como, bueno, no, también por esta cercanía con este colegio que es muy politizado, no, la política está súper sucia, siempre, digamos, el corporativismo, las propuestas baratas, digamos, nunca cosas para cambiar de fondo. Por mi mala experiencia en ver cómo se gestaban estos mismos los centros de estudiantes en los secundarios, que en ese sentido el centro de estudiantes de ese colegio es muy parecido a los centros de estudiantes de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires acá, que es probablemente también de las más progres de la Argentina. Así que, nada, como con eso yo tenía mi rechazo, me mantenía lejos, pero cuando llegó el tema del aborto en 2018, medio como que me empezó a pasar que no podía seguir manteniéndome al margen de esto. Entonces empecé, se daba por hecho que todos éramos verdes. Me acuerdo, era entrar a Facebook, porque en ese momento usaba un montón Facebook, deslizar en el inicio y que todo fuera verde y que además era como, imagínate, ¿no? Los ex compañeros del secundario, los compañeros de la facultad, todos dando por ello que todos somos verdes. Y a mí eso un poco me molestaba. Entonces empecé a decir que no, que yo no era verde. Que yo estaba en contra del aborto. Me acuerdo que además en ese momento decían, porque sos pro vida. Y yo decía, no, yo soy pro vida, porque hasta me sonaba como despectivo el pro vida. Yo estoy en contra del aborto, por esto, digamos, con una serie de razones, un poco del sentido, otro poco de empezar a investigar el tema, digamos, eso fue en febrero, digamos, recién estallaba el tema, y creo que en mi ámbito, por ser más pro, estalló antes que en la sociedad. Y ahí fue medio como que empecé a ver que necesitaba algún lugar donde me pudiera sentir cómoda. Me acuerdo de ese momento era, quiero un lugar donde no tenga que discutir si matar está bien o está mal. Digamos, yo tengo a mis amigas, me llevo re bien, ellas respetan lo que yo pienso, que qué sé yo, pero necesito un lugar donde, digamos, viste como un respirar, tipo, qué alivio. Acá, estas bases las tenemos por seguras. Y así fue que encontré la ONG Frente Joven, en la que estuve varios años, y empecé a hacer voluntariado en Defensores de Mamás, que es un proyecto de ayuda a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que lo que hace es justamente acompañar a estas mujeres durante el embarazo con, digamos, información, digamos, con el apoyo, con este acompañamiento psicológico, emocional. Es un programa muy, muy lindo, donde uno, o sea, la visión es que mientras una mamá cuida de su hijo, también necesita que cuiden de ella. Entonces, me parece que primero no hay nada más pro vida que eso, pero fue una linda manera como de... Yo que sí, a mí siempre me había interesado durante todo el secundario y en ese momento estaba en el segundo año de la carrera de medicina, me había interesado siempre, digamos, todo esto más académico, era una linda forma de encontrarse con esto social. Arranqué ahí, después salió la oportunidad de ser vocera ese mismo año, algunos meses después, en la ONG, porque bueno, manejaba muy buena información, porque se me había dado bien en algunas pequeñas, digamos, encuestas que había tenido con medios en la radio. Terminé vocera y aparecieron los famosos debates conocidos de dando dando vueltas por las redes sociales, y finalmente después de eso, bueno, el libro y todo lo que vino después. En realidad, si lo tengo que decir así como en resumen, es decir, un reformulando, creo que cómo llegué acá es un poco dejarse, comprometerse con la causa y medio como dejarse llevar, que es lo que va saliendo, digamos, y fueron saliendo muy buenas oportunidades, afortunadamente, para hacer que esto se amplificara, para que le llegara más gente. Pero no sé si te diría que lo busqué, ¿no? Yo siempre quise ser vocera. No, yo soy una total que de pronto tiene que un montón de seguidores, que yo ayer la hablaba justo en una charla y me decía, ¿por qué, digamos, no te da miedo esto de que te escrachen o digamos, que te miren por pensar distinto? Y le dije, no, mira, lo que pasa es que yo tengo un tipo de personalidad que nunca me gustó estar del grupo en el que éramos muchos. Digamos, como que siempre me gustó ir a contracorriente. Me sentía incómoda de la mayoría. Entonces, es como esa realidad rara en la cual, bueno, ahora me siento muy acompañada por un montón de gente que piensa lo mismo que yo.
Pero bueno, me fui por las ramas, como siempre. Me encanta, perfecto. Bueno, en realidad tú has sido una inspiración para que muchísima gente despierte y empiece a animarse y a motivarse a hablar y a defender estas cosas que, como te decía al principio, no es lo típico, no es lo cool. Y hablando de eso, tú sabes que en España y en la mayoría de partes del mundo está súper instaurado el tema feminista, el tema aborto. Y es algo ya tan normal, pareciera, se ha normalizado tanto, la gente habla de esto como si nada, como si fuera lo que va a comer el día de hoy. Y, y a mí eh, me interesa saber tu opinión. ¿Qué opinas de esto? De que para la gente esto es algo muy retrógrada, la gente que defiende la vida. Has mencionado la palabra provida y sé que habrá alguien aquí que a lo mejor ni siquiera sabe ni está familiarizado con el término provida. Entonces, yo quisiera también como definir lo que es provida y bueno, podríamos empezar hablando sobre las personas que creen que esto es defender la vida es algo retrógrado. ¿Tú qué le dirías a una persona que lo cree? Bien, yo creo que primero, ¿no? Si empezamos por esto de definir, que me parece que es fundamental, uno busca en la RAE y encuentra que la definición de pro vida es aquel que está en contra del aborto y de la eutanasia, creo, y creo que también, digamos, de todo el tipo de manipulación Mm, y técnicas de fertilización in vitro. O sea, decir, una defensa de la vida desde la hasta la muerte natural. Yo particularmente tomo el término de una manera, digamos, coherente y creo que es decir, bueno, no solamente es estar en contra del aborto y también en contra de la eutanasia, sino que es proteger esa vida en todos los ámbitos en los que merece ser protegida, porque entendemos que hay una dignidad humana, digamos, una dignidad que tiene la persona por el simple hecho de ser persona y que merece que la protejamos del aborto, que la protejamos de que se quiere igualar sus derechos a los derechos que pueda tener un animal, que merece que si una persona que se quiere suicidar yo no le facilite los medios, sino que entienda que adentro hay una persona, digamos, que ahí hay una persona vulnerable que necesita ayuda, digamos, yo mm, creo que la vida tiene que pegarse en todo. También hace, digamos, creo que fundando en eso, baso mi postura en contra de la pena de muerte, digamos, a mí me parece que hay una suerte de coherencia de, si vamos a defender la vida bien invaluable, bueno, lo vamos a defender en todas partes. Esas ya son tal vez diferencias como de concepciones. Hay gente que lo vive como yo y hay gente que cree que pro vida es solamente estar en contra del aborto y en contra de la eutanasia y ahí, no, y ahí se terminó. O solamente en contra del aborto. Ahora bien, aquellos que nos dicen retrógrados, yo creo que a lo que hay que hacer es ahí falta tal vez un poco como de estudio de lo que es, digamos, el reclamo en contra del aborto, lo que es los que son los reclamos a favor del aborto, porque digamos hubo muchas veces reclamos a favor del aborto, eh, digamos ver en su contexto, digamos, en su punto, todo lo que son la defensa de los derechos humanos. Eh, y es increíble porque cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas, vas a ver como patrones que se repiten. Hay eslogans abortistas que se repiten, por ejemplo, y que son igualmente usados a la hora de reclamar la eutanasia, y que si uno, digamos, tienen exactamente la estructura que aquellos, por ejemplo, que el reclamo a favor de la segregación y de la esclavitud de los negros en los Estados Unidos, o que son iguales a, digamos, tienen la misma, exactamente la misma fórmula que los mm. reclamos a favor del nazismo digamos, en la Alemania del siglo pasado. Entonces, como que me parece, qué suerte. Ahí me ponen, yo estaba, cuento una día que me tenía como pendiente, antes de arrancar Cuéntanos. una horno, y ahí me ponen, ya está la torta, porque les dije, ustedes la tienen que sacar, y ya veo que Me sale la encanta. torta. Tú puedes cenar aquí, si quieres. Aquí yo me estoy tomando un café porque si no me quedaba dormida, así que tráete tu tortilla o tu torta, no sé qué. No, es una torta de manzana. Igual no era para mí, era Mm, para los, pero dije, no estoy controlando, termina negra, y ahí puse una pasta. Gracias, Emil. me encanta. Gracias, amigo. Bueno, Bueno, prosigamos. me parece que hay que, digamos, hay que revisar esas circunstancias, ¿no? Digamos, estas situaciones, este contexto en el cual se dan las luchas por los derechos humanos. Muchas veces, digamos, cada vez que se quiere avasallar los derechos humanos, cada vez que se quiere poner en jaque la dignidad humana, lo que, digamos,
se repite, no solamente se repiten las mismas fórmulas, sino que se cuestiona lo mismo. A ver, hago un nexo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de que se puede matar a una persona porque yo no la deseé, porque digamos, puedo abortarlo porque yo no lo deseo ahora, no quiero ser madre ahora, porque atenta contra mi libertad, porque es un parásito, porque fue concebido en un contexto de violación, lo que estoy haciendo es supeditar el valor que tiene esa persona por el simple hecho de ser una persona, digamos, todos tenemos ese mismo valor, que es incalculable, lo estoy haciendo, digamos, a depender de una circunstancia puntual. Cuando digo que la eutanasia tiene que ser legal porque a una persona, digamos, su valor depende de su calidad de vida, digamos, de si está contenta, está triste, de si caga encima o no, lo que estoy diciendo es que, de vuelta, la dignidad de la persona, el valor que tiene esa persona, que me tendría que hacer respetarlo, digamos, protegerlo, defenderlo, depende de una circunstancia puntual, de si le duele algo o no le duele algo. Lo mismo estoy diciendo, no sé, con la pena de muerte, que es otro tema que a mí me toca muchísimo. La dignidad de la persona vale por si delinquió o no delinquió. O sea, son todas cuestiones, es exactamente, digamos, todo el mismo reclamo. A mí, digamos, me suena difícil de pasar. Y también me suena difícil de pasar porque si, por ejemplo, agarramos, hay un libro muy bueno de Martin Luther King que se llama ¿A dónde vamos, caos o comida? Recordemos, Premio Nobel de la Paz por su lucha por los derechos civiles y políticos de los negros en los Estados Unidos. O sea, digamos, creo que no, es una figura indiscutida para vos, para mí y para cualquier progre, ¿no? Cualquier abortista. Bueno, y él justamente en este libro lo que cuenta es que a la hora de fundamentar digamos, la teoría de la raza superior se utilizaron un montón de científicos conocidos para decir cosas como, por ejemplo, que a nivel neurológico los negros eran casi como monos porque tenían el cráneo más chico y entonces por eso no, digamos, podían ser esclavos, podían haber sido esclavos o valían menos que los blancos. E incluso hay un fallo muy famoso de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es el fallo Dred Scott, que es el que da, digamos, lugar a la guerra de secesión. Que lo que defiende, digamos, en este fallo muy, muy famoso, lo que ocurre es que un juez, ahora no recuerdo el nombre, pero un juez de la Corte Suprema lo que dice es que el el Congreso Federal de los Estados Unidos no es quien para decidir si un blanco, si un norteamericano blanco, puede o no tener esclavos, defendiendo claramente una postura esclavista, ¿no? O sea, no es el Estado quien para decidirme si yo puedo tener esclavos o no. Que es exactamente lo mismo que dicen las verdes cuando dicen, no es el Estado quien para decirme qué tengo que hacer yo con mi cuerpo. Son exactamente las mismas fórmulas. Recordaba también en este libro de Martin Luther King, citan en un momento un eslogan muy conocido en los Estados Unidos, digamos, por estos segregacionistas, que decía, el único indio bueno es el que está muerto, y me recuerda mucho a la única iglesia que ilumina es la que arde, digamos, son exactamente las mismas estructuras, y suena, digamos, es escalofriante cuando uno ve ese nivel de parentesco, que no solamente se ve en las consignas, se ve en los reclamos y en el fundamento del reclamo. Entonces, yo creo que lo que hay que ver cada vez que nos acusan de retrógrados es veamos la historia para atrás y empecemos a ver qué pasó cuando se violaron derechos humanos. O sea, en cada momento en el que hubo de hecho, por ejemplo, uno de los primeros requisitos para establecer un genocidio es deshumanizar al enemigo. ¿Y qué hacemos digamos, en el debate del aborto constantemente se deshumaniza al embrión, deja de ser persona? Y entonces si ya es persona, yo lo puedo matar, digamos, le puedo hacer de todo porque dejó de ser persona. ¿Y cómo deshumanizo? Bueno, muchas veces le digo embrión o feto. Y de hecho hay muchos estudios de sociología, ¿no? Escritos, historia, ¿no? Sobre ¿cómo se llama? El genocidio, el holocausto judío, que lo que dice justamente es que al judío, con el lenguaje técnico, se lo empezó a deshumanizar. Digamos, a propósito se utilizaba el lenguaje técnico para volverlo un insumo de una burocracia, de una cadena de producción y que dejara de ser una persona. Entonces, para mí hay que replantearse todas esas cosas y empezar a ver más a fondo, digamos, no quedarnos con un discurso light de lo que vimos en la tele, a vos sos un retrógrado porque no dejas a la mujer decir, porque le querés imponer, la querés obligar. Porque además también hay que hacer como una suerte de autocrítica, ¿no? Mirar las cosas bien pensadas, y es,
siempre la ley, digamos, una ley a favor de la legalización del aborto también obliga. El que crea que la ley no obliga está muy equivocado de cuál es la función de la ley, pero la ley establece derechos y establece obligaciones. Cada derecho tiene su cara como deber para alguien. Entonces, incluso en una legalización del aborto hay obligaciones. Entonces, saquémonos como la careta de, estos son los que quieren obligar y estos son, digamos, los que quieren la libertad y no sé qué. Del otro lado también hay obligaciones. Lo que pasa es que de un lado están diciendo, vos podés dejar la vida de otros a merced, digamos, de consideraciones de terceros, y es el problema porque, digamos, en la legislación, cuando vos decís que la vida de uno depende de la voluntad de otro, te estás metiendo, de hecho, en lo que, digamos, en el mismo problema que tuvimos el siglo pasado y por el cual nacieron los tratados de derechos humanos. Los derechos humanos como tal nacen de una, digamos, a nivel histórico, un momento muy difícil en el cual empezamos a notar digamos, como mundo, que el problema era cuando dejamos la humanidad de una persona a la voluntad, digamos, de un tercero. Y justamente ese es el fundamento. Creamos los derechos humanos, ¿no? Reconocemos los derechos humanos para que no se pueda volver a poner en duda. Y justamente hoy, lamentablemente, son los derechos humanos los que se usan como excusa para avasallar los derechos de otras personas. Así que yo creo que hay que como que salir de esta retórica fácil de medios de comunicación, diría, ¿no? Porque es como fácil para mantener debatir. Y empecemos a rever realmente, qué sé yo, las legalizaciones del aborto. Miremos la política del hijo único en China, que fue, digamos, el aborto fue fundamental, donde no solamente se abortaba, digamos, para hacer que hubiera un solo hijo, hubo una cantidad tremenda de abortos forzados, digamos, y esa historia no te la cuentan, porque el aborto también viene con esas cosas, no solamente en China, en Asia en general, y por eso hoy, digamos, tienen muy pocas mujeres y tienen un montón de problemas, por ejemplo, de violencia contra la mujer, porque hay muy pocas mujeres. Y tienen más redes de tratas porque se roban mujeres para casarlas y llevarlas a pueblos donde no hay mujeres. Entonces, digamos, son cosas que están muy relacionadas. En Argentina el aborto, digamos, las ampliaciones por el aborto se hicieron en 1921, digamos, se acepta como causal no punible el aborto por violación para fines eugenésicos, perfeccionamiento de la raza. Aparecen los debates legislativos de ese entonces. Después tenemos dos ampliaciones más que desaparecieron del código, pero fueron en dos gobiernos de facto. Y ahora con Alberto Fernández. Miremos Polonia, un país que tiene aborto completamente ilegal, no tiene una causal todavía. Polonia tuvo aborto legal 2 veces en su historia, en la ocupación nazi y en la ocupación rusa. Digamos, y ojo, en Alemania el aborto era ilegal para las alemanas, pero era legal para las judías, para las polacas, para los gitanos, digamos, para todos ellos que no tenían que reproducirse. Con lo cual, digamos, empecemos a mirar qué lugar ocupó el aborto en la historia. E incluso hago así para cerrar y te dejo, miremos Estados Unidos. ¿Cómo se consigue la legalización del aborto en los Estados Unidos? Con dos casos importantísimos, de los cuales las mujeres, en un caso ni siquiera había aborto, y en el otro, digamos, arrancó pidiendo aborto, pero no lo quería, y en dos casos, las dos mujeres que dieron lugar a esos casos que terminaron por legalizar el aborto, fueron activistas pro vida, creo que una murió hace poco y la otra todavía está viva, digamos, para tratar de volver el aborto completamente ilegal de vuelta en Estados Unidos. Entonces, empecemos a cuestionarnos, digamos, cómo se nutre este reclamo, cuáles son las bases, cómo funciona también, porque es sospechoso que, las mismas mujeres, digamos, cuyos casos fueron a la Corte Suprema para legalizar el aborto en Estados Unidos, después sean activistas pro vida para volver atrás todo eso. Nada, eso. Me encanta, Lupe. De verdad que yo quiero seguirte escuchando toda la noche, pero es un poquito tarde aquí, entonces voy a irte haciendo preguntas que yo tenía aquí. Por cierto, para los que no sepan, Lupe ha sido mi maestra. ¿Te acuerdas? Me estuviste dando un taller que me encantó también. No sé si vas a estar dando más talleres, pero bueno, eso ya lo hablamos al final. Una pregunta que yo tengo es, ¿por qué si el aborto es algo tan ilógico, tan inhumano, que luego puedes mencionar algunos procedimientos que se hacen al momento de hacer el aborto, que es un asesinato, no es una interrupción, es terminar con la vida de un ser humano? ¿Por qué está tan de moda? ¿Cómo hemos llegado a este punto que está tan de moda y lo que te dice hace un rato que es tan normal, algo tan inhumano? Bueno, yo creo que hay un desconocimiento muy grande de lo que efectivamente es el aborto. Y no, digamos, solamente lo que es físicamente ver a un bebé
muriéndose, sino de las consecuencias que deja, de las razones por las cuales una mujer pide un aborto. Digamos, sé que ha creado el mito, el hermoso pero irreal mito, de que una mujer que aborta es una mujer que se está empoderando. Y yo, de hecho, la razón por la cual yo defiendo muchísimo, nunca tuve en duda por qué la vida humana valía, porque a mi mamá cuando se quedó embarazada la quisieron obligar a abortar. Y tengo un montón de historias Wow. de mujeres que abortar. Y no me estoy refiriendo a la mujer, digamos, a la mujer pobre, de bajos recursos, no, en clínicas donde iban a estar completamente seguras. ¿Por qué? Porque era muchísimo mejor para esos padres que sus hijas abortaran a hacerse cargo ellos de que iban a tener una hija de clase media alta, embarazada, soltera, ¿no? Madre soltera, porque obviamente sus padres no se hacen cargo. Eh, entonces, era muchísimo mejor Mm. abortar, digamos, cargar este paquete por el resto de tu vida, y nosotros nos quedamos con la conciencia tranquila, y la hipocresía, digamos, bien puesta, ¿no? Eh, yo conozco ese otro lado, y ese lado no se habla, y es el lado es la realidad de la mayoría de las mujeres que abortan. Eh, digamos, situaciones de muchísima vulnerabilidad, de muchísima violencia. Y entonces también por eso entiendo a la mujer que aborta, porque he visto, digamos, la mujer que se dirige a abortar es una mujer a la cual su entorno, hablamos de pareja, familia, amigos, digamos, el trabajo, lo que sea, le hicieron creer que sola no podía, que Ujú. estaba cagando la vida. Digamos, yo me imagino debe ser muy triste ese nivel de desesperación. Y obviamente la razón por la cual yo milito todo esto es porque pienso que quiero ser la mujer que me hubiera gustado que mi vieja se encontrara embarazada a los 15 años. Y que me encantaría que hubiera tenido una amiga que lo hubiera acompañado así. En el caso de mi mamá fue, digamos, sobreponerse y ponerse, digamos, la y bancarse las mil y unas, porque quería tener a ese hijo y le importó muy poco todo. Pero la mayoría de las mujeres no son así. Son muy pocas las mujeres que solas tienen esa fortaleza. Entonces, yo quiero ser esa mujer digamos, que me hubiera gustado que mi mamá estuviera al lado, que me hubiera gustado que otros miembros de mi familia hubieran tenido al lado para no abortar. Entonces, empecemos también a ver eso, a ver cuál es la verdadera situación de una mujer que aborta. Planteémoslo seriamente, porque también está esto de yo defiendo el aborto no porque yo vaya a abortar, pero bueno, la que quiere que aborte. Y en realidad se Mm. esconde, digamos, en un relato de solidaridad, pero en el fondo es no me hago cargo, digamos. Sí, sí, anda a abortar, encargate del quilombo, no sé qué, pero no cuentes conmigo. O sea, es mucho más difícil decir, no, pará, yo te voy a ayudar. Digamos, yo te ayudo, te banco, vamos juntas, digamos, hagamos esto juntas, que vamos a poder salir adelante y que vos vas a poder seguir teniendo una vida. Y de hecho creo que mi mamá es el mejor ejemplo de, obviamente no todas las historias así, ¿no? Pero a mí siempre me ha servido muchísimos. Además el ejemplo es el contraejemplo de las verdes, porque las verdes te dicen que un hijo te caga la vida, que ser madre soltera, que Mm. madre fue madre adolescente, después se casó y hace más de 30 años que está casada, muy feliz, pudo terminar una carrera, digamos, de un terciario, es profesora de lengua y además una carrera universitaria ahora, digamos, el año pasado, y está estudiando, está muy contenta, tuvo 6 hijos, y Wow. digamos, es la historia feliz, y de hecho, hace algunas, me acuerdo que fue en el 2018, una cosa así, estábamos charlando en su habitación, y me dijo, la verdad es que, digamos, silencio, ¿no? Nada, cada uno la suya, y me dice, tener a tu hermano mayor fue lo mejor que me pasó en la vida, digamos. Y a ella en ese momento la querían obligar a abortar porque no era nada, porque te vas a cagar la vida, porque a tu edad, digamos, no vas a poder terminar el secundario. Para mi mamá también eso implicó terminar el secundario en un secundario de adultos, más tarde, después, son un montón de complicaciones. Pero definitivamente, viéndolo 35 años después, tener a mi hermano fue lo mejor que le pasó en la vida. Entonces, yo quiero que las mujeres no se sientan presionadas no se sientan solas como para caer en eso. Y este reclamo, el problema yo creo que se defiende muchísimo porque muy poca gente sabe efectivamente lo que es un aborto. Y sabe en qué situación está la mujer que aborta, porque está mucho esto de lo pido para otras. O hay muchas mujeres que van a terminar abortando pensando que no es nada. Y después van a pasar años y se van a dar cuenta de
que siguen contando digamos, empiezan a hacer la cuenta de cuántos años tendría su hijo, digamos, y todos estos dramas que son súper conocidos para aquellos que tenemos conocidos digamos, personas que abortaron, eh, creo que exige, en la primera pregunta era información, bueno, en esta pregunta creo que es solidaridad real, digamos, basta de esta falsa empatía ay, te quiero mucho, pero que en el fondo no me quiero hacer cargo de vos, como que con tus problemas otra parte. Totalmente. Hasta con un tema que yo justo te iba a preguntar del movimiento feminista, que evidentemente el movimiento feminista es el máximo promotor del aborto, ¿no? Hoy en día, sí, aborto, 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 merecemos decidir sobre nuestro cuerpo, bla, bla, bla. Y es súper interesante cómo una mujer que quiere abortar la apoyan, pero una mujer a lo mejor feminista que no quiere abortar y necesita ayuda, el movimiento feminista, el movimiento solidario no apoya a esta mujer, no le interesa defender la vida, no le interesa ayudar en esa condición a la mujer. ¿Por qué crees que el movimiento feminista le interesa promover el aborto? Bueno, digamos, políticamente yo creo que el movimiento feminista es claramente funcional a algo muchísimo más grande, que se sirve de estas políticas, por ejemplo, de control de la natalidad, donde el aborto tiene un rol fundamental. Digamos, esto no lo digo yo, hola, la conspiranoia, lo podemos ver en el informe Kissinger, digamos, o también Memorándum 200, que es un documento interno, desclasificado hace algunos años, de seguridad nacional de los Estados Unidos. De hecho, el que quiere ir a consultarlo lo consulta directamente en la página del gobierno de los Estados Unidos. O sea, no es que alguien flasheó ahí y empezó a ver colores, no, está en la página del gobierno de los Estados Unidos, donde se nombra a la IPPF más de 21 veces en todo el documento y donde dice exactamente que cualquier política de control de la natalidad va a fracasar si no, digamos, si no incluye adentro al aborto. Y que el aborto es necesario, el control de la natalidad es necesario para proteger, digamos, para que los recursos de los desarrollados y en desarrollo no sean, digamos, no los gasten los países que ocupan ese territorio con sus poblaciones desmedidas. Digamos, la mejor manera para la seguridad de los Estados Unidos en ese momento era que nosotros nos mantengamos siendo pocos para no gastar, para que el día que fuera necesario directamente viene y se saca, digamos, porque no hay nada más triste que un país despoblado, digamos, más inseguro. Entonces, tenemos esas situaciones y además mismo también plantean el hecho de que aparece en ese informe, ya no es efectivo, digamos, esto es en la década del 70 que se publica, ya no es efectivo que un país imponga sobre otro su voluntad, ¿no? Le diga qué hacer, porque se ven estos imperialismos y no sé qué. Entonces lo que hay que hacer es estos reclamos, hacerlos, digamos, que los que tengan la bandera cantante sean las organizaciones internacionales. No pueden ser la Organización Mundial de la Salud, las cortes, como el activismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acá en América. Entonces tenemos, digamos, determinados organismos que presionan a nivel internacional y que llevan este reclamo para que no aparezca de un país, porque aparece, digamos, de una organización que supuestamente es de todos y para todos. Esto obviamente se puede ir a revisar. Y obviamente hay una ligación muy grande con el feminismo, de hecho uno puede revisar la Conferencia Internacional sobre Desarrollo, sobre Población y Desarrollo del Cairo del 94, es una conferencia de la ONU, donde justamente se plantea el tema de la legalización del aborto y se plantea también la necesidad de proteger los derechos de las mujeres. En el fondo, ¿para qué? Para legalizar este aborto, digamos. Dentro del feminismo vienen un montón de caballitos de batalla. Vienen a veces la legalización de la prostitución, la naturalización de la prostitución. ¿Qué más? Que, digamos, está muy, muy unido a la identidad de género, ¿no? Toda esta perspectiva de género, de darles privilegios a las mujeres y de marginar, discriminar, cosificar a los hombres. Digamos, vamos a tener realmente un montón de cosas. Muchas veces también con el feminismo viene también de la mano toda la onda vegana, por, digamos, reivindicación de los derechos de los animales, está todo muy, muy junto. Pero, digamos, lo interesante es ver al feminismo como, no quiero decir la palabra, pero no se me ocurre ningún sinónimo, son efectivamente los idiotas útiles que llevan estos reclamos, porque además muchas veces las mismas feministas
no tienen idea de qué están reclamando, de cuál es el fundamento por el cual lo reclaman. Se dejaron llevar por espejitos de colores que les prometieron una serie de cosas, pero cuando uno va a revisar realmente, de hecho incluso tenemos, ¿no? Las primeras ideólogas feministas del siglo pasado plantean el feminismo como la forma, digamos, de hacer realidad, de terminar de sellar el socialismo, porque el feminismo es la destrucción de la familia, porque sacar a la mujer de su lugar, digamos, central en el núcleo de la familia. Y uno puede pensar, digamos, yo obviamente estoy a favor de que la mujer estudie y de que la mujer trabaje, porque estudio, trabajo, y me parece que me corresponde por mi dignidad humana, no por ser mujer, por mi dignidad humana me corresponde acceder a eso. Pero no quiere decir que yo esté a favor de romper el vínculo de madre-hijo. Y ojo, una mujer puede decidir no tener hijos, pero es cierto que las familias fuertes hacen que un individuo sea fuerte, digamos, que los hijos después que produce esa familia tengan buena autoestima y puedan, digamos, plantarse y tener la seguridad para defender sus intereses. Y Totalmente. esto, ¿no? Esto de, ay, bueno, no, para que vos vivas una buena sexualidad, digamos, como para ejemplificar esto que decía, ¿no? Para que vivas una buena sexualidad tenés que tener ESI en el colegio. No, yo no creo que tengas que tener ESI en el colegio, tenés que tener una familia fuerte que te quiera y te haga sentir seguro, además de toda la información que corresponde para prevenir enfermedades, sobre cómo cuidarte, qué sé yo, pero en el fondo lo que se está jugando, digamos, que vos aceptes o no aceptes una relación tóxica, tu valoración sobre vos mismo. Y vas a valorarte si tienes una buena autoestima, estás seguro y has sido querido en tu infancia y te han puesto límites, digamos, todas esas cosas que son fundamentales de la familia. El problema es cuando la familia deja de tener esa función y el Estado empieza a ocuparse de las cosas que le corresponden a la familia. Pero ¿por qué el Estado empezó a ocuparse de las cosas que le corresponden a la familia? Porque la familia se ha debilitado muchísimo. Porque los chicos ya no se crían en sus casas, sino que los cría la televisión y los crían las escuelas. Wow. Estoy totalmente de acuerdo contigo, 100% de acuerdo. De hecho, mucho de lo que vemos hoy en día, la gente totalmente perdida, sin identidad, que no se encuentra, que sale una nueva ideología y quieren encajar en algún lugar, es por la falta de esto, del padre, la madre, el rol que ejerce, la fuerza que estos nos dan, ¿no? Una persona que crece en un hogar eh, completo donde le dan todas las armas para salir a la calle es invencible, o sea, y yo creo que eso evidentemente es lo que está faltando en esta sociedad. Y tenemos muchísimas cosas que queríamos hablar, pero yo creo que ni siquiera nos va a dar tiempo y me vas a ver otro live. Pero hay un interés impresionante en callar a la gente que está defendiendo la vida, pero mundial. Hay un interés que es evidente y para los que no sepan, la gente como Lupe y muchísimos más que están levantando la voz y siendo súper valientes a pesar de ataques y de censuras y demás, se les está... Hay una especie de persecución. ¿Por qué, Lupe? ¿Por qué hay tanto interés en callar a las voces que defienden la vida? Bueno, yo creo que claramente primero hay un discurso que lo veo en un contexto en particular. Eh, Gracias a las redes sociales hemos logrado, Agustín Laje lo dice mucho, ¿no? Democratizar la información. Ya no dependemos de la prensa y lo que los medios decían publicar, sino que gracias a las redes sociales tenemos nuestro propio micrófono. Entonces, y seguramente se vieron estas corrientes hace algunos años, se vio que este fenómeno era muy difícil de controlar. Y empiezan a aparecer estas corrientes de deshacerte de las redes sociales porque son tóxicas. Digamos, cada vez usalas menos, desinstala Instagram, qué sé yo. Porque si bien tenemos, digamos, alguna relación medio viciosa con las redes sociales en general, e Internet Sí. maneja de nuestra información, y digamos, hay un documental muy bueno en Netflix al respecto, eh, lo cierto es que han notado que es algo difícil de contener, sobre todo, por ejemplo, ahora en la cuarentena. Lamentablemente, todas estas redes sociales tienen sus propios métodos, digamos, para censurar a esta gente, porque obviamente si vos tenés un discurso que no es el hegemónico y tenés una plataforma como puede ser Instagram, Twitter, Facebook, donde la gente te lee y vos tenés la posibilidad de desarrollarte, más allá de tal vez 2 minutos en la televisión que te hubieran dado en un debate, la gente empieza a consumir otro tipo de información
que la hace dudar del relato oficial, del relato de que el aborto es un derecho, yo quiero poner un ejemplo, pero voy a tener que elegir bien las palabras, pues no quiero que te vayas a dar cuenta ni nada por el estilo. Digamos, tenemos un discurso hegemónico sobre cierta realidad que vivimos al día de hoy a nivel global, con tipo de afección a la salud y un antídoto con respecto a eso. Uno no puede hablar en contra de ese supuesto antídoto. Y yo el otro día me cuestionaba con un amigo, ¿no? Al punto de que yo subí una publicación hace un tiempo hablando, me preguntaron, ¿vos te vas a dar este antídoto? Y yo dije, no, me parece que no cumple los estándares científicos suficientes en el desarrollo, etcétera, bla, bla, bla. Por esa razón yo no me la voy a dar ni recomendaría que me des nada. Pero que cada uno haga lo que quiera. Instagram me bajó la publicación y me amenazó con cerrarme la cuenta si yo seguía hablando de este tema, porque evitaba, digamos, porque la información falsa que yo estaba difundiendo podía hacer que otras personas no quisieran recurrir a este antídoto. Y yo pensaba, me parece muy loco, ¿no? Incluso si yo estuviera a favor del antídoto, me parecería raro, digamos, yo no sé cómo a la gente no le aparece, digamos, la alarma, ¿no? No le suena la alarma en la cabeza, que vos no puedas hablar en contra de, digamos, no se permite A mí me sonaría extraño que estamos todos de acuerdo con que tomar té verde está perfecto, pero la gente ni siquiera puede decir, yo no quiero tomar té verde. Entonces, a mí me suena extraño que solamente se permita un discurso, porque no estamos hablando de como cuando se hace una promoción del aborto clandestino, digamos, y yo hago ejercicio ilegal de la medicina y te receto misoprostol, digamos, por redes sociales sin tener un título y no sé qué. Estamos hablando de directamente, digamos, hay un avasallamiento muy grande a la libertad de expresión. Vos ni siquiera se te permite decir que opinás lo contrario, porque, digamos, tenemos que controlar cómo pensás. El otro día había un meme que decía, digamos, era Mark Zuckerberg y decía, ¿qué estás pensando? ¿No? Por la típica frase de los estados que te aparece en Facebook. Sí. Ah, no, te censuro porque estás pensando mal hasta que aprendas cómo pensar. ¡Qué bueno! Y me parece, digamos, sumamente... creo que lo mismo ocurre con otro tipo de temas, que sé yo, pasó con las elecciones en los Estados Unidos con Trump, con los, digamos, uno podía, no se podía A mí hablar me sobre... censuraron en ese tiempo, que ni siquiera tengo la audiencia que tú tienes y con los pocos seguidores que tengo, porque hice algún comentario en historias y me censuraron. Total, Alucinante. no podía hablar del resultado de los comicios o poner en prueba digamos, la forma en la que había aparecido ahí, que aparecía, se me apareció el cartelito de la batería, y creo que se me... De que nos censuren. Bien. Decía, uno no podía hablar de los resultados de los comicios porque enseguida, digamos, esta diferencia de pensamiento es muy peligrosa. Digamos, que vos difundas información es muy peligrosa. De hecho, con respecto al tema del antídoto, incluso antes de fuera esta censura tan explícita, habían arrancado con, cada vez que hables del tema, te vamos a poner abajo una leyenda diciendo que probablemente esta información sea falsa. Ante la duda, la información que estás difundiendo es falsa. Que es terrible. Creo que con el aborto pasa lo mismo. Afortunadamente, tal vez no tenemos tan institucionalizada esta censura, sino que pasa por cuestiones como un poco más informales, por así decirlo. La lista negra que salió hace poco, hecha por la IPPF, con más de 850 personas y organizaciones pro vida en Argentina. Yo cuando el año pasado, 2020, sí, cuando fui a hablar a la Cámara de Diputados, fui y de vuelta, ¿no? Como para poner un poco, revelar un poco la hipocresía del feminismo. Fui la expositora más joven, entre verdes y celestes, con la exposición más vista de todas, digamos, de las exposiciones en diputados y en senadores. Fui la única censurada por el Movimiento Verde, por algo que había dicho en mis redes sociales que nada tenía que ver con lo que había ocurrido en el Congreso. Digamos, fui la única exposición censurada. Y obviamente empieza a molestar, digamos, esta diferencia de pensamiento porque
hace cambios, digamos, mueve mucho, porque de pronto hace que mucha gente cambie de opinión. El relato es muy débil y no permite la crítica. Entonces, si yo quiero seguir manteniendo el relato, tengo que terminar con estas críticas. Y la forma de terminar con estas críticas, ahí ponen el hashtag Jimena.dix, pone el hashtag famoso por el cual había sido censurada. Pero bien, digamos, como no se puede criticar este modelo, bueno, tenemos que censurar lo otro, porque se nos ha ido de las manos el tema de las redes sociales. De hecho, yo puedo censurar una palabra puntual, pero si yo empiezo a hablar de antídoto, ya digamos, Instagram no va a ubicar que estoy hablando de ese tema al cual no me permite hablar. ¿Por qué? Porque, digamos, esa es lo interesante del lenguaje. Yo lo puedo modificar y puedo incluso hablar de cosas refiriéndome a, nos ponemos todos de acuerdo y cada vez que yo diga M voy a estar hablando de tal cosa, o cada vez que diga C voy a estar hablando de tal otra. Digamos, el humano tiene toda esa creatividad a la hora de comunicar. Entonces, ellos ya se dieron cuenta de que por más que controlen, hay cosas que una máquina no puede prever. Digamos, hay cosas que una máquina no puede leer, tanto así como una palabra en una historia con que tenga un tachón arriba ya no se lee. Pero aunque digamos, las palabras sigan siendo completamente legibles. Entonces, yo creo que ahí cobra, digamos, importancia la censura. No se puede criticar, pero lamentablemente el relato es muy débil. Entonces hay que recurrir a estas herramientas. Yo confío, digamos, en que digamos, en el tiempo terminamos ganando nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque será cuestión de empezar a desarrollar redes sociales que no tengan este nivel de censura. Será momento de empezar, digamos, a todo lo que es tecnológico y bueno, que haya una alternativa y esa alternativa que permite una libertad de expresión real empieza a poner en jaque a digamos, a los grandes señores de Internet. Instagram, Facebook, Twitter, por ejemplo, a mí hace un mes y medio, 2 meses me bajaron la cuenta de Twitter porque una persona hizo una presentación de identidad. Yo hace un mes les presenté a Twitter la denuncia penal que hice al respecto y todavía, digamos, no me la devuelven. Digamos, todavía están viendo que qué sé yo. Ahora, yo hace un mes y medio que no tengo cuenta y también es la razón por la cual no me hice una cuenta todavía porque confío en que la voy a recuperar. Va a tardar tiempo, pero la voy a recuperar. Pero ni siquiera presentar la debida documentación, como puede ser una denuncia penal, es suficiente, porque en el fondo, digamos, lo importante es que quedes callado, que te moleste y que en el fondo tal vez incluso desistas. Ah, no hablo de este tema porque me van a bajar la cuenta. Ah, no hablo de tal cosa porque ya me bajaron tantas que la verdad es que volver a arrancar y no sé qué. Entonces, yo creo que requiere compromiso, paciencia, ingenio, pero incluso esta censura que poner, por lo menos por cómo está ahora, se puede saltear. El problema va a ser si dejamos que esto avance, porque ahora esta censura que aparece puede convertir, digamos, no hay límite para el totalitarismo. Entonces, lo que arranca siendo censurar una palabra en redes sociales puede terminar, como ya ha ocurrido varias veces en la historia, con directamente eliminar al disidente. Y eliminarlo no es solamente una palabra que quede en las redes sociales, sino que eliminarlo permanentemente. Bueno, y siguiendo con esta línea del tema de la censura, ¿qué opinas del tema de España con los Provida, de esta ley que se está promoviendo? A mí me parece súper peligroso lo que tú decías, o sea, permitir esto, la falta de democracia, de libertad de expresión, que solamente hay libertad de expresión para ciertos individuos y para otros no. ¿Qué opinas sobre esta ley que quieren aquí implementar? Bueno, la verdad me parece, me acuerdo la primera vez que pensé que era chiste. Dije, no puede ser, como que tiene que ser un delirio. Y después, a medida de que fui encontrando un poquito más de información, me di cuenta, no, de que efectivamente se estaba promoviendo criminalizar a los pro vida por evitar abortos. Pero creo que esto es, digamos, no es sorprendente porque se arrancó con no permitir o incluso estigmatizar la objeción de conciencia. Digamos, creo que lo podemos ver, digamos, en la revisión de esto de la relación médico-paciente. Si está mal que el médico trate de disuadir incluso a la mujer de abortar,
¿Por qué no va a estar mal, digamos, el médico que está sumamente calificado, que tiene esta relación médico-paciente donde hay mucha confianza, donde muchas veces un paciente le pide un consejo a un médico, no sé, está por arrancar la quimioterapia o se le ofrece la quimioterapia como tratamiento de un cáncer y bueno, ¿la arranco o no la arranco? ¿Vos querías en mi lugar? Digamos, y esto ya se le prohíbe al médico o en algunas legislaciones con respecto al aborto y en otras, digamos, obviamente la tendencia es hacia allá, digamos, en donde todavía se respeta mínimamente la opción de conciencia, la tendencia es hacia allá. Eh, y si al médico, que está súper capacitado para opinar del tema, no se le permite opinar, tratar de disuadir a la mujer, ¿por qué nos permitirían a nosotras, que no tenemos esa calificación, que no estamos tan cerca de la situación, opinar sobre el tema? Yo creo que tiene que ver con una cuestión, digamos, como de coherencia, ¿no? Obviamente para mal, ¿no? Pero si nos permiten, ¿por qué nos permitirían a nosotras? Lamentablemente, esto tiene que ver con que muchos derechos están siendo avasallados, digamos, no solamente el derecho a la libertad, digamos, a la objeción de conciencia, a la libertad religiosa, digamos, tenemos un montón de derechos humanos en jaque. Ellos obviamente van a una situación de coherencia donde lo que prima es el totalitarismo. Sos libre para todo lo que yo quiera que seas libre. Ahora, para lo que a mí no me gusta, vos no tenés libertad en absolutamente nada. Y en el fondo, digamos, atándolo un poquito con lo que veníamos hablando, es criminalizar la forma de pensar. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque ese es el problema con la legislación. Si uno empieza a ser arbitrario, no tenés un límite de, digamos, no tenés un fundamento racional de, bueno, el límite está acá porque existe esta razón, sino que está acá porque no me gusta lo que pensás y puedo poner este límite en otro lugar porque arbitrariamente en este momento dejó de gustarme que también hicieras esta otra cosa. Y bueno, yo creo que ese es el problema fundamental. Claramente me parece nefasto el impulso de estas leyes, pero en el contexto de España es entendible también, porque digamos, hay un avance importante del progresismo. Ustedes tienen hace poquito la ley de eutanasia, tienen aborto ya hace algunos años, también charlaba con Javier Villamor hace bastante, que me contaba que también tienen, digamos, leyes de protección de los derechos de los animales, concibiendo al animal como persona, en muchos casos no, persona no humana, cuando persona Es solamente... vergonzoso. Claro, pero digamos, tienen el combo completito. Tienen también su movimiento todo por estas niñez, la niñez trans y todo esto, que son temas complicados. Ahora, el problema es que todo este paquete de vuelta, para no ser cuestionado, necesita, arrancamos con la censura, seguimos por criminalizar, luego arrancamos, digamos, a perseguir, y finalmente esto ¿en qué va a terminar? Y en el momento en el que ya se me incomoda demasiado, he avasallado tanto sobre los derechos humanos y nadie se quejó, porque además también es eso, nadie se quejó. Estas cosas avanzan cuando la gente, digamos, cuando hay un compromiso activo de la sociedad para detenerlos. Pues también todas estas cosas, mismo el aborto en Argentina, no se paran o no se revierten si no hay una sociedad comprometida y reclamando por eso. Vamos, si nadie reclama, van a seguir. Si nadie castiga con el voto en las elecciones, van a seguir. Y el problema es que no sabemos dónde terminar. Totalmente. ¿Sabes qué? Algo que me parece muy interesante y que creo que es importante que lo mencionemos por si alguien no lo sabe. Con el tema, por ejemplo, de España, las mujeres que iban a abortar a las clínicas no fueron las que pidieron la penalización para los Provida, sino las clínicas aborteras fueron las que empezaron a promover esta ley. Y es muy interesante porque hay gente, aunque tú no lo creas, que no se cree que esto es un negocio y que hay alguien que se beneficia detrás del tema aborto. Sí, a ver, y creo que incluso hay como más casos. Esta información que me decías yo la desconocía, pero, por ejemplo, en lo que son los casos polémicos en Argentina y en Latinoamérica, ¿no? Con respecto al aborto, no son impulsados por la mujer que lo vive. Lo mismo que en Estados Unidos. El caso no los casos por ejemplo, no me acuerdo el anterior, era con D, pero el de Roe versus Wade tampoco fue impulsado por la mujer, fueron impulsados por organizaciones abortistas, digamos, no estamos hablando de los intereses de la mujer. Si estuviéramos hablando de los intereses de la mujer, le iríamos a preguntar a esa mujer que necesita abortar, ¿vos qué necesitas?
tuvimos un caso que fue llevado hace poco ante la hasta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso Lucía, de una niña que había sido abusada. Acá se pidió el aborto, ella no lo había pedido. Su familia no lo había pedido, después lograron convencer a la familia de que lo pidiera y terminó teniendo una especie de cesárea prematura en vez Wow. de una que murió a la semana de haber nacido porque era muy, digamos, lo condenaron a la prematurez extrema. Y toda la militancia de ese caso la hicieron organizaciones internacionales que reciben fondos de la IPPF. No la hicieron, primero, acá no la hicieron las mujeres, digamos, ni siquiera lo hicieron las militantes verdes, lo hicieron las organizaciones internacionales. Y a esa familia, digamos, después se la dejó en banda, igual que ocurrió con el caso de Rodríguez Lastra, un médico argentino que fue penalizado el año pasado, no, el anterior creo que fue, por salvarle la vida a una mujer que había llegado con un aborto en curso. Y la justicia, súper ideologizada, el deber de garantizarle un aborto a esa mujer en vez de salvarle la vida, digamos, de continuar con el aborto en curso en vez de salvar la vida, cuando los peritajes médicos decían que esa mujer había llegado con un 80% de probabilidades de morir producto de una infección generalizada. Entonces, digamos, y si vamos a revisar el caso, se dice que a la mujer esta, para que reclamara, a la mujer que había, ella no hizo la denuncia, la hizo una diputada abortista de la provincia. Se le prometió una casa, se le prometió un trabajo, se le prometió un montón de plata y recursos, que en cuanto terminó el caso se borraron y no le dieron nada más, y la dejaron en banda en su situación de violencia y vulnerabilidad en la que estaba antes. Eh, Así que, digamos, ahí lo volvemos a ver, digamos, a la mujer en sí el juicio no le importaba, lo que ella quería era acceder a esos beneficios que le habían dicho que iba a tener, sí las acompañaba, digamos, y de vuelta utilizaron a la mujer. ¿Por qué? Porque necesitaban un caso o un médico criminalizado, digamos, para empezar a sentar jurisprudencia, para perseguir a otros, para empezar digamos, a amenazarlos, a meter miedo de si vos te opones a realizar un aborto, si vos detenés un aborto en curso, si vos querés salvar la vida de la mujer, si vos querés demostrar, porque en ese caso lo que ocurrió es, ella llegó con un aborto en curso, el médico digamos, puede controlar la situación, le salva la vida a ella y le salva la vida a su bebé que hoy tiene como 4 años. Digamos, fue dado en adopción y hoy está vivo. ¿Y qué es lo que mostró este médico? Que el salvemos las 2 vidas era posible, pese a que en ese momento era un médico abortista, digamos, vuelve pro vida después, pero hasta ese momento no le Wow. molestaba hacer abortos, había hecho abortos. En ese momento, incluso siendo abortista, dijo, esta mujer está en riesgo, yo no le puedo hacer un aborto. E incluso a él después le sirvió para darse cuenta que todo ese mito, digamos, todos esos abortos que había hecho no eran por la salud de la mujer. Digamos, a la mujer se le podía ofrecer otra opción y que le tocó vivir, digamos, la parte más cruda, un militante al cual de pronto se le vino encima todo el tema del aborto y se dio cuenta de que lo que él pensaba no era, sino que lo que había que hacer era garantizar un negocio. Entonces, me parece que es importante ver todas estas situaciones a la hora de analizarlo, porque como decías, sirven para ver que es un negocio, digamos, que no hay una intención por la mujer, no es lo que importa acá. Acá lo que importa es Y por eso me... garantizar ¿Estás? justicia. Hola. Ya, se nos va a cortar, ¿no? Que me parece que sí, a vos te va a estar apareciendo un No, numerito. ahora mismo no me parece nada, pero bueno, ya Ah, vamos aterrizando por si acaso. Eh, y con esto que decías también de que es un negocio, a ellos no les interesa la mujer, ni las vidas, ni nada, sino el dinero. Eh, También a mí me impresiona mucho el hecho de que no te muestren, no permiten que veas la ecografía, que veas al bebé cuando está ahí, porque es, es, es lo más humano, lo más natural, que cuando tú veas a tu bebé que está ahí, que se está moviendo, que es real, que no es un animal, que no es sabes, que es una persona, lo natural es que tú no quieras deshacerte de esa persona, de ese ser humano. Y yo quisiera que tú te imagines que ahora mismo nos está viendo una persona que se está planteando esto, se está planteando que está en esta situación, está vulnerable, tal. ¿Qué le dirías a una persona que quiere abortar? bueno, yo creo que una persona que quiere abordarlo, lo primero que le diría es que busque ayuda, ¿no? O sea, parece que seguramente va a estar sola, pero si busca ayuda va a encontrar. O sea, hay muchas dudas de si va a ser, digamos, miedos tiene toda mujer embarazada. Incluso la mujer que Mm, busca a su hijo tiene miedo de cierto. ser, bueno, podré mantener, de no sé qué, digamos, y puede ser un bebé rebuscado. O sea,
Es recontra normal que ante circunstancias inesperadas aparezcan los miedos, pero siempre va a haber encontrar personas dispuestas a ayudarla. Tal vez a veces no están en el medio más cercano, Sí, pero es momento de darse digamos, a una persona que la pueda ayudar y la pueda acompañar, porque va a poder salir adelante, digamos, no se va a estar cagando la vida y tal vez va a ocurrir así como con mi mamá, que va a mirar años después y va a decir, eh, qué suerte que lo tuve, porque fue realmente la mejor, digamos, lo mejor que pude haber hecho en mi vida. qué Eh, bonito. que trate, digamos, de no pensar en las presiones y en todos aquellos que le dicen que no va a poder. Es una persona fuerte y creo que va a poder efectivamente. Totalmente. Y hay muchas asociaciones y hay muchos lugares donde te pueden, donde se te ofrece un montón de ayudas, que hay muchísimas posibilidades y que esa nunca va a ser la mejor opción terminar con la vida de alguien más. Y nada, la verdad que estoy súper, súper contenta, Lupe, de haberte conocido y seguro que tendremos muchísimas más conversaciones. Nos ha quedado un montonazo de cosas por hablar, pero nada, también muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado y tu tiempo, obviamente. No, Mil era gracias. un placer hablar con vos bueno, también gracias a todos los que nos estuvieron acompañando este rato. Bueno, pues nada, me debes un asado y yo te debo aquí un jamoncito y un vinito. Te esperamos por España y espero pronto verte personalmente y seguir hablando de todos estos temas. Dale, ojalá que se dé pronto. Un besito, gracias a todos. Chao.